Buenas tardes. Demos inicio formalmente a la lección de esta semana 14. Hoy vamos a seguir estudiando los temas de soldaduras, básicamente conexiones de elementos soldados, ¿no? Eso es lo que vamos a ocupar prácticamente la tarde. Hay planeadas dos actividades. La primera de ellas es la presentación de uno de los ejercicios de ustedes a cargo de Mauricio y creo que es Mauricio y otra muchacha que me disculpa pero se me olvida el nombre. No sé, Mauricio, ¿ya están listos? Ya hice la presentación, sí. Bueno, buenas tardes. La tarea esta para nosotros era un ejercicio sobre flexocompresión. Fue elaborado, bueno, por Anja Araya y mi persona Mauricio Bando. Inicialmente tenemos lo que sería el enunciado, que nos hablaba sobre una cuerda superior de una armadura que estaba sujeta a una carga uniforme de 3 kips pie y una carga axial de compresión de 200 kips a lo largo del no arrastrado del elemento, que es de 15 pies. Acá se puede ver, bueno, las ilustraciones de la armadura. Parte de los datos que tenemos, bueno, se nos solicita verificar si el perfil W10 por 45 es adecuado para esta estructura y nos brindan lo que sería una carga aplicada, que tenemos una axial de 200 y una distribuida de 3, como ya lo mencionamos, y los datos del acero a utilizar. Inicialmente tenemos lo que es la estimación de cargas, tenemos, como ya lo he venido mencionando, la carga de 200 y una distribuida que es a lo largo de los 15 pies, para que tenemos una carga última aplicada de 245. Como se va a trabajar la viga, se va a trabajar de una forma como que si fuera simplemente apoyada. Por tanto, va a tener un momento de P que se va a calcular como PL dividido entre 4 y nos dará un total de 918.75 kPa. Cuando evaluamos lo que sería el perfil para la resistencia a la compresión, bueno, inicialmente tenemos los cálculos de Sveltez y el esfuerzo de Euler y demás, y nos da que esta resistencia a la compresión que tiene la viga es de 332.97 kips. Esto es mayor que la que requerimos, por lo tanto, sí cumple para lo que sería resistencia por compresión. Caso contrario sucede con la resistencia a la flexión, que a la hora de estimarla obtenemos un momento de 175.20 kilolibras pie. Este es mucho menor que el momento que requerimos, por lo tanto la viga no cumple para el perfil, perdón, no cumple para los requerimientos. A su vez, hacemos la verificación de lo que hemos venido viendo con la ecuación de interacción, donde lo relacionamos y nos da, bueno, inicialmente la carga, vamos, la carga aplicada entre la carga calculada nos da que es 0.74, lo que es mayor a 0.2, por eso utilizamos la siguiente ecuación, que debería darnos menor que 1, pero nos está dando 5.39. Esto significa y nos reafirma lo que hemos venido viendo, que el perfil 10 por en 45 no es adecuado para esta viga. Y bueno, profe, esto sería el ejercicio. Muchas gracias. Si hay alguna duda, igual les vamos a pasar el ejercicio resuelto en un PDF con todos los pasos más detallados. Devuélvete a un momento. Ajá, El PL entre 4. al inicio, acá, a la estimación de momento. 45. Yo no sé, Mauricio, porque me parece muy grande este momento. Si estas unidades también las de la P, o de dónde proviene eso. No recuerdo el encabezado. Sería perdón, Tal vez acá. 15 pies, 200, eso está bien. Y la carga. Ah, no, una carga uniforme. No, está bien. Pensé que se los había dado en libras. No, nos está dando las cargas Sí, en kits. entonces Ajá. me pareció que había un problema de unidades, pero me parece que no. Entonces, y si no da, no da. Lo importante aquí sería qué hacemos entonces en ese caso.
Bueno, el enunciado solo preguntaba Sí, 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 ya si el esto perfil fue o la... no. En este caso se podría elegir un perfil diferente, ¿verdad? Que sí cumpliera con los requerimientos de la viga. Sí, y recuerden que siempre que diseñemos las vigas, cuando usted calculó, devolvete a la parte de flexión. Ajá. Ahí, cuando usted dice punto 9 FY por ZX, bueno, ahí están los LP. Entonces, vea que aquí bueno, aquí hicieron la interpolación porque es mayor Aquí sí. Ajá. el avestamiento plástico, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo aquí Mauricio y Angie, lo que hicieron fue el gráfico de resistencia de una vida. Solo que Sí, se está no lo interpolando directamente al graficaron. gráfico. Ajá, no Sí, lo sí, vi. así que no hay problema, no siempre hay que hacer. Ujú. Pero es importante, siempre que diseñemos vigas, tomar en cuenta cuánto avioslamiento tiene, tiene esta viga. De hecho, uno podría considerar que donde está la carga, devolvete al dibujo, al inicial, sí, que donde está esta carga, no sé si ven mi mouse, entonces ahí seguramente es que está colocado un clavador, ¿no? Y que entonces ese clavador podría considerarse como que le brinda aviosamiento lateral a este elemento. Y entonces considerar una LB de la mitad. ¿Me explico, Mauricio? Ok, entiendo, sí. Si tenemos la mitad y esto eran 15 pies, entonces tendríamos una longitud de avistamiento de 15 pies. Devuélvase ahora el cálculo. De momento no. Sí. Resistencia a Y presión. Ajá. entonces aquí ve que, bueno, siempre nos quedaría para interpolar, porque la longitud de avistamiento sería de 7.5. Tendríamos que usar esta ecuación. Lo que quiero decir es que el momentillo sería un poco mayor, ¿no? Casi que muy parecido al momento plástico, seguramente, pero aún así no nos daría el perfil, ¿verdad? No, aún así nos daría el perfil porque Sí, el momento que es muy requerimos es grande, bastante alto, como usted lo sí. mencionaba, sí. Es de Entonces, 918.75. sí, entonces, eh, no digo que esté malo, está bien, y la solución, no hay mucho que hacer en estos casos, es buscar un perfil mucho más grande, entonces. Bueno, yo Correcto. mucho más grande, pero un perfil más grande, porque no nos sirve. Además hay mucha diferencia, ¿verdad? De 1 a 5 es 4 veces, es 4 veces más, ya que lo permitido, o 5 veces más, mejor dicho. Correcto. Entonces, no hay más que cambiar el perfil. ¿Algún comentario de ustedes, muchachos? ¿Está bien explicado? Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes por la atención. Sí. Tal vez si termina la pantalla. Sí, Ok. Bueno, entonces, pasemos a la evaluación, ¿verdad? Igual que otras veces, el mayor será la nota que les corresponde al grupo de Angie y de Mauricio. Voten, por favor. Tres, falta alguien de votar, pero lo vamos a dejar así. Voy a finalizar. Entonces, para que vea que no le miento, Mauricio, que la mayoría vota por muy buena la presentación, con un 5. Entonces, es Mauricio y Angie les correspondería un 100 en esta tarea. ¿De acuerdo? perfecto, profe, gracias. Profe, ¿el documento dónde Eh, se lo subimos? ¿Al TEC Digital en eh, la parte que dice tarea extra? puede ¿O ser, se lo enviamos no, directo no, a usted? en realidad me lo han pasado al correo o en el chat, porque Ok, no hay campo para eso. Entonces, lo directamente por correo o por el chat de WhatsApp y yo lo subo. perfecto, profe.
Así que Gracias. muchas gracias, está bien. Bueno, no, en la semana 14 no todos han hecho este ejercicio. A mí me gustaría que la mayoría o todos hayan hecho una presentación. ¿Quiénes faltan? Profe, Franco y Dylan Rodríguez estamos dispuestos, digamos, a hacerlo de la próxima semana, si usted gusta. Ok, Franco, Y Dylan Rodríguez. Dylan, ok. Entonces me manda un correo y yo le doy el ejercicio. Ok, Ok, para la, perfecto. seguramente es de soldadura, Dylan. Ok, ok, perfecto. ¿Quién más? Edgar Lustal, también. Edgar Tanto de- Lostalo, ¿y quién más? Bueno, yo no tengo pareja, entonces, ¿Y quién quiere trabajar con Edgar? Ok, entonces, bueno, no. Muchas gracias, Edgar, por voluntario. Ahora al final de la clase le asigno su trabajito para de hoy en noche también. ¿De acuerdo? Edgar, listo, gracias, profe. sí, al final, porque tengo una actividad para el final, entonces es la que le voy a asignar a usted. Ok. Más, nos quedan 2 lecciones. Bueno, entonces trabajemos con Franco y Dylan y Edgar. Les asignamos ahora los trabajos para de hoy en 8. Bueno, antes de proseguir con la otra actividad, vamos a seguir estudiando el tema de soldaduras. No sé si ven la pantalla, ¿verdad? En blanco. Sí, profe, sí se ven. Ok. Entonces yo hice un par de videillos ahí, feillos, pero creo que se entienden, acerca de soldaduras, 2 casos de soldaduras simples para que los revisaran. No sé si tuvieron la oportunidad. En el segundo caso, justamente analizamos bueno, no analizamos, calculamos la resistencia de esta soldadura, ¿no? Calculamos y verificamos que fuera menor que la carga. Okay. Pero solo fue la soldadura lo que se mostró en ese ejercicio. En uniones es un temilla, digamos, laborioso, si se quiere extenso, porque hay que verificar todos los estados límites que pueden fallar, digamos, que podrían fallar las uniones. Entonces, hay que aplicar todos los conceptos que hemos venido estudiando. Entonces, si tenemos un elemento a tensión con una soldadura que ya la diseñamos en el video número 2, creo. Entonces, aún así no hemos terminado el análisis de esta unión, sino que hay que verificar todos o revisar verificar todos o las posibles fallas en esa unión. Entonces, nosotros revisamos o calculamos la soldadura y la verificamos. Pero, ¿cuáles serían esas posibles otras fallas que se pueden presentar en ese elemento? Bueno, tenemos que devolvernos un poco al inicio del curso. Y si tenemos un elemento sometido a tensión, ¿ya? Entonces sabemos que él puede fallar por fluencia. ¿No? Ese es un estado límite, entonces, que tenemos que revisar. ¿Ok? Entonces, para fluencia hay que recordar que la carga, la capacidad era un phi
por un FY por el área bruta del elemento. Entonces, hagamos esos números. En este caso, el área bruta, ¿verdad? Sería el área de esta placa, ¿no? En realidad tendríamos que revisar la fluencia del elemento y la fluencia también de la placa. Pero en este caso, como tienen el mismo espesor y el elemento es más pequeño, entonces resulta obvio que falla por tensión primero el elemento antes de la placa. Entonces vamos a revisar solo la fluencia en el elemento. El área bruta sería entonces los 0.95, que es el espesor de la placa, ¿no? Por el ancho de la placa, que es de 15.2 centímetros. Y eso nos da un área bruta de 14.4 centímetros. Y entonces, la capacidad de esta placa sería, el phi vale 0.9, recuerden, 0.9 por el FY, y el FY en este caso es de 2500. Estoy usando FY igual 2500. Esto es a 0,36. Esto es 2500 kilos por centímetro cuadrado por el área bruta de la sección. Entonces, la capacidad por la afluencia nos da de 32.400 kilogramos. Esta sería la capacidad por fluencia de esa conexión, ¿no? También tenemos que revisar, dos, la fractura de la conexión, y la fractura en un elemento en tensión es PU, es un phi por el esfuerzo último por el área efectiva, ¿no? Y en este caso, como es soldado, entonces el área efectiva se define como 1 por el área bruta. ¿No? Voy a usar, digamos, U igual 1. Entonces, mi área efectiva sería igual al área bruta prácticamente. Prácticamente no. Por 14.4, y eso me da centímetros. Y entonces la fractura nos daría PU, sería el phi, que es 0.75, esto es el phi, por el esfuerzo último, que en el caso es 4.000 kilos por centímetro cuadrado, por el área efectiva, 14.4. Y esto da PU, vale 43.200 kilogramos, ¿no? Que es mayor que la afluencia. Entonces, hemos revisado dos casos. Cuando vimos tensión, lo dejamos un poco a un lado, pero ahí estaba, es una falla que se llama bloque de cortante. Trato de recordar un poco eso. Eso es más fácil verlo en una unión, digamos, atornillada. Si tenemos nosotros tornillos, varias filas de tornillos. Entonces, la falla del bloque de cortante es una falla como que se pare o falle este bloque de acá, todo este bloque. A eso se le llama bloque de cortante.
es más fácil verlo en tensión, en una tornillada. Entonces, es que tenemos que esta parte sale. ¿Ya? Tendríamos este tornillito de acá, ¿ya? Sigue acá, aquí está el otro tornillo, y entonces, bueno, en realidad llega hasta acá, la sección. Aquí está la fuerza P. Ya cubre 2 tornillos y parte del elemento. Entonces, en esta falla, el bloque de cortante es una falla que es una combinación. Esta carga es en tensión. Entonces, para que este se desprenda, esta cara, tendrá que haber aquí unos esfuerzos de tensión, ¿no? Y estos los lados, entonces, están sometidos a un esfuerzo cortante, un tau. ¿Se acuerdan? A un esfuerzo cortante. Entonces, la falla del bloque de cortante es una combinación de 2 esfuerzos. Combinación de tensión, en este caso, más cortante. En la cara perpendicular se da tensión, acá, y en las caras paralelas a la cara, entonces se van a producir esfuerzos de tensión. Entonces, el bloque de cortante es una falla que se da bajo 2 tipos de esfuerzo. Entonces, para eso, la resistencia al bloque de cortante sería un phi, siempre por un phi, por esa combinación de esfuerzos. Primero sería 0.6 Fy por el área bruta en cortante, más la parte de cortante de la falla, o el componente de cortante, más la parte de la tensión, que es un U por un esfuerzo último, por el área en tensión, o el área bruta en tensión. ¿Ok? El área bruta en tensión. Vamos a decir área bruta en tensión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el área bruta en cortante? Si yo tengo este bloque acá, ¿no? El área en cortante sería esta, área bruta en tensión. Es la que es paralela a la carga. Esta área sería fácilmente calculable como 0.95, que es el espesor de la sección por la longitud. Y son 2 áreas, esta área y esta otra área. Entonces sería 10.16 centímetros, que era la longitud de los cordones, más 10.66, y entonces esta área bruta 19.3 centímetros al cuadrado. Y el área bruta en tensión es esta otra cara. ¿Ok? Esta cara de acá. Entonces, esa área también la podemos calcular. Bruta en tensión sería igual a 0.95 por el espesor, el ancho, mejor dicho. Y ese ancho era de 15.2. Voy a ponerlo aquí para claridad. Esto es de 10.16 por el área bruta en tensión es 0.95 por 2, y esto nos da un área en tensión de 14.4 centímetros al cuadrado. Entonces ya podemos aplicar la fórmula del bloque de cortante. Esto sería phi Rn, esto es carga última, ¿no? Esto es como poner la resistencia última, sería igual al phi, en este caso es 0.75, ¿no? Este es phi, por la parte en compresión, 0.6 por Fy,
es 2.500, ¿no? Esto es 0.6 por 2.500 es el esfuerzo cortante en el acero, más E por el área el cortante, 19.3, más la componente en tensión, que sería U1, voy a usar U igual 1, por el esfuerzo último, 4.800, por el área bruta en tensión, que dijimos es de 14.4. ¿Okay? Y entonces, si uno opera, nos da que la resistencia al bloque de cortante es de 64.912 kilogramos. Entonces, estos serían los tres posibles modos, digamos, a manera de resumen. Hay que revisar entonces en las conexiones. Bueno, primero la soldadura, ¿no? Esto fue lo que hicimos en el video número 2, ¿no? La soldadura. Y creo que era la resistencia de la soldadura. Creo que era como 72. No, 72 no. Bueno, no recuerdo. Esto está en el video número 2. No lo voy a hacer para no repetir. Dijimos la afluencia. Y la afluencia nos dio una capacidad PU de 32.400 kilos. Después, el estado límite de fractura nos dio una capacidad de 43.200. Y por bloque, el bloque de cortante o de ruptura también le llaman, vamos a calcular y nos da una resistencia o capacidad de 64.912 kilos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la capacidad de la conexión? ¿Cuál carga máxima le puedo aplicar? Entonces, la capacidad de la conexión, lo decimos, rige el menor valor. Entonces, a esa unión nosotros podríamos aplicarle una carga máxima de 32.140. Y esta sería esa capacidad de la unión. ¿Algún comentario? Todo bien. Gracias, gracias. Okay. Entonces, lo importante es que en una conexión, en cualquier conexión, hay que revisar todos los estados límites de falla. En una conexión se complica porque hay muchos, ¿no? Tenemos el elemento que usamos de unión, en este caso soldadura. Si fuera tornillos, tendríamos que calcular la capacidad de los tornillos. Tenemos que revisar las fallas de los elementos en sí. En este caso, por ser a tensión, sería afluencia, fractura o bloque de ruptura. Y la capacidad de la conexión queda definida entonces por el menor valor de esos estados límites. En este caso específico es de 32.400 kilogramos.